Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Contrapunto. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Alejandra Alcocer y a nombre de Jonathan Estrada le doy la bienvenida a este espacio. Y el día de hoy se encuentra con nosotros Isidro Santamaría, quien es el secretario general de la CTM a nivel estatal. ¿Cómo estás, Isidro? Bienvenido. Muy bien, gracias, Alejandra. No, al contrario. Pues para que nos platiques un poquito acerca de la CTM, bueno, pues quién mejor que tú, que lleva muchos años al frente de este sindicato. Platícanos y recuérdanos un poquito cómo está estructurado este sindicato. Bueno, en la Confederación de Trabajadores de México, en su representación Quintana Roo, pues surge desde sus inicios con la CTM a nivel nacional en 1936. Tenemos el honor de tener uno de los sindicatos más antiguos, que es el Sindicato de Trabajadores Marítimos y Terrestres, que tuvo y tiene su base en Cozumel en ese tiempo, porque habían muchos barcos de carga que llegaban ahí y bueno, se formó ese sindicato para proteger los derechos de los trabajadores. Y bueno, hoy en la actualidad tenemos 118 sindicatos de todas las industrias y empresas que existen en Quintana Roo. Dentro de ellos también tenemos secciones y delegaciones de sindicatos nacionales. Ya. Dentro de los más representativos, pues los de la Comisión Federal de Electricidad, los azucareros, los embotelladores, los panificadores, la industria de la construcción y comercio y lógicamente los gastrohoteleros. Ya, o sea, todos esos sindicatos alberga como tal la CTM. Así es. ¿Y cuántos en total agremiados tienen contemplando los integrantes de cada uno de esos sindicatos? En total son 48,000 en todo el estado. Todo Quintana Roo. Y se concentra, me imagino, la mayor parte en la zona norte. Sí, definitivamente. La zona norte es donde tiene mayor injerencia la CTM, porque por lo representativo y lógicamente por el gran volumen de habitantes que tiene, sobre todo Benito Juárez. ¿Y cómo funciona en este caso de la CTM? ¿Funciona igual que los demás sindicatos? ¿Se agremian de manera voluntaria? ¿Las empresas deciden agremiar a los trabajadores? ¿Cómo va esta estructura de afiliarse al sindicato? Sí, definitivo, dentro de nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo contempla la libre sindicalización, y lo que hacemos los sindicatos, buscamos fuentes de empleo para poder ofertar la mano de obra calificada que tenemos, y cuando se firma un contrato colectivo de trabajo, la intención es buscar el beneficio para los trabajadores, pero no solo a ojos cerrados, sino contemplando claramente que el sindicato debe ser el fiel de la balanza entre la necesidad del trabajador y la posibilidad de la empresa, porque lo que buscamos también es que la empresa se fortalezca y logre ganancias que en su momento reparta con el trabajador. Ya. ¿Cuáles son las empresas o qué cantidad de empresas son las que realmente tienen ese contrato colectivo de trabajo? Bueno, nosotros tenemos en la actualidad 162 contratos colectivos de trabajo, donde de entre las más significativas pues es la rama de la hotelería, el comercio y lógicamente de empresa. Entonces la Comisión Federal de Electricidad es uno de nuestros grandes contratos, que además es un contrato ley. Igual el azucarero, el ingenio de San Rafael de Pucté, en la zona sur del estado, es una de las también grandes empresas que nos llena de orgullo que pertenezcan a nuestro gremio. Y decías que obviamente buscan velar por los derechos de los trabajadores, pero que tampoco perjudiquen a la empresa, o sea, siempre están como mediando, ¿no? Son el intermediario. Y en este aspecto, ¿cuáles serían las principales peticiones o los principales derechos que defienden de los trabajadores? Mira, definitivamente seguimos pugnando por las mismas necesidades que no hemos logrado abatir, que es vivienda, porque si bien es cierto tenemos un instituto de vivienda que es el Infonavit, pues cada día el dinero rinde menos y por lo tanto las casas que se hacen son
la verdad es que no cumplen con los requisitos de habitabilidad que deberían de tener. Sí, claro, parecen de juguete. Y desgraciadamente, pues bueno, el salario es otro de ellos. Nosotros pugnamos por una reestructuración de la Comisión Nacional de Salarios porque sentimos que no está cumpliendo con su función principal, porque debería haber un salario mínimo que, de acuerdo a nuestra Constitución y nuestra Ley Federal del Trabajo, debería ser suficiente para cubrir las necesidades de una familia de 5 miembros en sus principales necesidades, que es vivienda, salud, educación, vestido, e incluso maneja que hasta diversión. Claro. Pero desgraciadamente el salario cada día es más raquítico. Entonces pugnamos por darle mejores satisfactores a los trabajadores sin romper el frágil equilibrio de las empresas. ¿Crees que ha podido haber un avance o más bien se ha estancado precisamente esta situación? Antes la gente dice que pues se vivía mejor, alcanzaba más el sueldo, que ahora ya no. ¿A qué crees que se deba esta situación o es percepción de cada uno de los trabajadores de acuerdo a su preparación? ¿Cómo ves tú esta situación en cuanto a la economía y la forma de vida de los trabajadores? Definitivamente vamos avanzando y el que vayamos avanzando por esta senda del progreso, pues nos impone más retos que tenemos que adecuarnos a ellos y enfrentarlos. Uno de ellos es de que cada día es más difícil el buscar un trabajo bien remunerado, y a los trabajadores tenemos que estarlos capacitando constantemente, porque la única forma de poder aspirar a un mejor salario es en base a la capacidad que tenga uno. Claro. Entonces tenemos que estarlo capacitando y entrenando para posiciones diferentes donde pueda tener una mejor remuneración. Y en esa situación que decías de los trabajadores que a pesar de que a lo mejor pues depende de cada uno de ellos el poder prepararse y obtener mejores ingresos o un mejor puesto laboral, ¿cómo crees que las empresas se han visto también a lo mejor orilladas por las reformas o a lo mejor los impuestos a que no paguen como deberían de pagar precisamente estos salarios a pesar de que algunos cuenten con la preparación suficiente? ¿Qué piensas del lado de las empresas? Yo creo que el gobierno ha ido apretando tanto a las empresas que las orilla a buscar la forma de subsistir, y desgraciadamente golpea en el estrato más bajo, que es el trabajador, siendo que debería ser su principal activo fijo, la mano de obra calificada que tiene. Pero es tanto los impuestos y la verdad es que es tan poca el apoyo que tienen las prerrogativas por parte del gobierno que no le dejan otras salidas. Recuerdo que en su tiempo todas las prestaciones que el patrón otorgaba a los trabajadores, lógicamente fruto de las negociaciones colectivas entre sindicato y empresa, pues las podían hacer deducibles, todas las que beneficiaran al trabajador y estuvieran contempladas en un contrato colectivo de trabajo. Hoy todas las prestaciones ya se gravan, o sea, hay una carga tributaria excesiva que no redunda desgraciadamente en beneficios para el trabajador. Hoy por hoy es necesario que los gobiernos verdaderamente se pongan a razonar que la carga tributaria es tanta que tiene postrado a trabajadores y empresas. Entonces tienen que si el recurso que recaudan verdaderamente llegara a los satisfactores para los cuales se recauda, otra cosa sería, pero desgraciadamente se dispersa demasiado. Isidro, y esta situación de los sindicatos, a lo mejor también la imagen, así como de los políticos, se ha ido deteriorando, también ¿consideras que la imagen de los sindicatos también ha decaído un poco en el ánimo de los trabajadores, en el ánimo de decir a lo mejor, pues sí, como que intentan defenderme, pero no me defienden, o como que sí están, pero a la manera no me ayudan? ¿Crees que se ha ido deteriorando esta imagen de los sindicatos, de la labor de los sindicatos? Sí, definitivamente
el sindicalismo no siempre es bien entendido y desgraciadamente, pues bueno, somos humanos y fallamos, somos imperfectos y por unos pagamos todos. O sea, los que fallan luego señalan a todos con esa falla que tuvo uno, dos o tres líderes sindicales, tachan con el mismo rasero a todos, siendo que hay sindicalistas que verdaderamente luchan por sus trabajadores y por crecer su sindicato, entendiendo que bueno, la única forma de que pueda crecer un sindicato es por medio de la fortaleza de sus mismos agremiados. El líder sindical hace lo que sus trabajadores le ordenan siempre y cuando sea para su provecho. Y en este aspecto, actualmente, ¿cómo consideras la situación de los trabajadores entre el sindicato? Es decir, una vez que se agremian, ¿qué beneficios y qué obligaciones tienen? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, todos los inherentes a tener una representación. Dicen que la unión hace la fuerza. En este caso, cuando un trabajador se afilia a un sindicato, forma parte de un grupo que por su misma fuerza, su mismo número hace su fortaleza y lógicamente tiene infinidad de prestaciones dentro de sus contratos colectivos, que si no estuviera en un sindicato no hubiera un contrato colectivo y por ende no tuviera las prestaciones que por derecho le corresponden. ¿Pagan cuotas? Definitivamente. Las cuotas son en base a los estatutos y son los mismos trabajadores los que votan por la cuota que van a pagar. Hay unos que ponen en cantidad y hay otros que ponen en porcentaje. Okay. Y cada sindicato es autónomo en su manejo. Isidro, actualmente, ¿cuáles son? Digo, sabemos que llevas muchos años. ¿Cuántos llevas al frente de la CTM? De la CTM, 22 años. 22 años. ¿Cómo has visto la evolución de la CTM o cómo consideras que ha ido la CTM en esos 22 años que tú llevas al frente? Ha ido creciendo en membresía, ha ido creciendo en preparación. Cada día vamos evolucionando y la misma sociedad en su conjunto pues nos exige más a todos. Yo recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de entrar al sindicalismo, cualquiera podía defender a un trabajador ante las autoridades y había muchos abogados empíricos que no tenían una cédula profesional y litigaban muy bien porque tenían la capacidad. Hoy en ninguna rama del derecho puedes participar si no presentas por delante tu cédula profesional. Claro. E incluso algo que ha cambiado y considero para mal es de que nosotros como líderes sindicales no podemos representar a nuestros trabajadores más que por medio de un abogado. Entonces, un servidor no es licenciado en Derecho, entonces para representar a mis agremiados tengo que recurrir a la contratación de un abogado para hacer valer los derechos de los trabajadores. Considero que eso fue un retroceso porque pues debemos enfrentar la realidad. El liderazgo se adquiere en la brega constante, claro, no por medio del estudio. Claro. Y sabemos que también has entrado en polémica a lo largo de estos 22 años, si bien se habla también de un buen trabajo, también en las últimas fechas, antes de tu renovación en la dirigencia, pues entró en como grupos de choque que no te querían, unos que sí, otros que no. ¿Qué pasó ahí al interior de la CTM? La CTM es muy dinámica, muy dinámica. Somos actuantes, es un organismo vivo que aglutina hombres y entre los hombres pues nos distingue de los animales nuestras pasiones y pues es lógico que se desborden los ánimos, sobre todo
porque la CTM exige un trabajo a todos y cada uno. Para estar dentro de la CTM la puerta es muy grande y está abierta para todo aquel que quiera entrar, pero está abierta para entrar y para salir, y cuando se entra se protesta cumplir y hacer cumplir nuestros estatutos, y nuestros estatutos son muy claros, son muy estrictos, ¿sí? Y dentro de lo estricto es la protección del trabajador. Se tiene que darle el respeto al trabajador, dándole cuenta del dinero que se recauda por concepto de cuotas. Se tiene que hacer un informe, cuando menos un informe financiero de carácter social y político, cuando menos al año. Y no permitimos que nadie de nuestros sindicatos no lo haga. Tienen la obligación de hacerlo. Muchos se acostumbran a no hacerlo porque dicen, bueno, es que otros no lo hacen, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Pues sabemos que hay sindicatos malos, pero dentro de la CTM la exigencia es clara. Y además exigimos transparencia a la hora de hacer elecciones. Si la gente quiere que tú sigas al frente, puedes estar el tiempo que la base quiera. No hay sufragio efectivo, no reelección. Te puedes reelegir, bueno, te pueden reelegir las veces que la base quiera, pero siempre y cuando sea transparente, siempre y cuando no sea en el escritorio como muchas veces se hace. ¿Te ves todavía muchos años al frente de la CTM? Es un gran honor servir a la CTM. No es algo fácil, pero es un gran honor estar dentro de la CTM, y yo estaré por el tiempo que así lo quieran los compañeros. Y cuando el voto no me favorezca, pues bueno, regresaré a donde soy, un soldado más de la CTM. Isidro, y en cuanto a la política, de cómo están relacionados, ¿no? Porque obviamente pues sabemos que tienen el tinte del partido tricolor. ¿Ahí cómo se relacionan cuando son elecciones, cuando vienen estos procesos? ¿Cuál es la función de los sindicatos en esta parte de la política? Nosotros somos orgullosamente priistas. Consideramos que es el partido que enarbola las banderas revolucionarias que ondean dentro de la CTM, y trabajamos muy de la mano con él, sin con eso se diga que trabajamos corporativamente. Nosotros trabajamos en lo general y en lo individual con el Partido Revolucionario Institucional, sin imponer una ideología partidista a nuestro trabajo. Los compañeros en lo individual sabrán valorar a la hora de votar por la mejor opción que ellos consideren, pero sí, dentro de nuestro trabajo estamos con el Partido Revolucionario Institucional. Isidro, pues algo más que nos quieras compartir este día. No, nada, gracias, muy amable. No, al contrario, Isidro, gracias por estar con nosotros y compartir pues parte de lo que se vive en la CTM aquí en Quintana Roo. Muy a la orden. Y bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de este espacio. Gracias por su preferencia.